Y tenemos a una persona que ha sido una muy buena producción de Emiliano, ha sido de las mejores las mejores personas éticamente dentro del fútbol hablando, ¿no? O sea, con un comportamiento ético muy importante, ¿no? Vos vieron desavenencias, como hay en todas las familias y demás, pero el legado que dejó Jorge Solari y Salvador Capitano en Independiente ha quedado como un hito importantísimo en la historia. Así que tenemos el placer de presentar a Salvador Capitano aquí en Independiente Gran Campeón. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto escucharlos. Aquí estamos, ya en casa. ¿Estás en Argentina o en Ecuador? No, estoy aquí. Hace mucho tiempo ya que Estás no acá. estoy en Ecuador. Bueno, porque ahora nos va a contar este Capitano de su trayectoria. Te saluda Emiliano Penelas. Hola, ¿Qué ¿qué tal? tal? ¿Cómo está Salvador? ¿Cómo le va? Buenas Ahí noches. te veo, en el grupo ahí comentando cosas. Lo sigo siempre y bueno, así estoy un poco más interiorizado de lo que pasa en el rojo, ¿no? Que es uno de mis dos equipos. Yo soy hincha de Newell's y hincha Independiente. Desde muy chico siempre elegí los dos equipos y bueno, tengo un poquito que repartirme entre los dos. Contale a la gente, Salvador Capitano, director técnico de la Reserva Independiente Campeona, cómo fue la llegada del staff de Raúl Solari a Independiente y quiénes lo integraron. Bueno, nosotros veníamos de 3 años en Newell's Old Boys, en el año 84, 85, 86, a mediados del 87, y bueno, haciendo ahí en ese club una muy buena campaña, con todos chicos de inferiores, eran todos salidos de las inferiores de Newell's, y tuvimos 2 subcampeonatos, 3 campeonatos de reserva, y en el año, en el 87, si no me equivoco, en el 88 llegamos, en la primera semana de enero, ya estábamos con Solari, con el profesor Norberto Paciulo, con Raúl Markovich y con Rubén Chicapoli, 5 componentes del cuerpo técnico de Jorge Solari. Qué bueno, ¿verdad? Tengo un recuerdo muy importante también por los preparadores físicos que dejaban el lomo directamente en cada entrenamiento, ¿no? Porque practicaban a la par de los futbolistas, pero además lo mantenían con un estado físico extraordinario, ¿no? Yo comparo este ciclo de Solari y Capitano con la reserva del 63-64, ¿no? El 63 campeón de primera Independiente, 64 de reserva, porque mantenían una misma línea de entrenamiento, ¿no? Con González García y Manuel Yudice. Y esa dupla accionaba uniformemente lo mismo que lo hicieron posteriormente Solari y Capitano. Sí, nosotros realmente, bueno, eso lo lleva siempre, las ideas lo lleva siempre Jorge Solari. Siempre yo estuve convencido porque lo viví al lado de él hasta que ya dejé de ser ayudante para ser el director técnico principal en muchos equipos. Yo estoy convencido, ¿no? Ya a esta altura de la vida, que el Indio Solari siempre para mí tuvo un paso por delante de los demás, fundamentalmente en la forma del entrenamiento, que eh, fue algo que se empezó a entrenar en esa época. Nosotros lo veníamos haciendo de Newell's, pero después pasamos 3 años independientes, que para mí, para mi carrera como entrenador,
fue una de las dos más grandes desafíos y de alegrías que nos dieron esos clubes como Independiente y como el Emelec de Ecuador. Así que lo que podría decirle era que como anécdota es que don Pedro hizo, que un fenómeno de presidente, con su comisión directiva, no, le decía a Jorge Solari que claro, íbamos a ir 5 personas del cuerpo técnico y bueno, le parecían que eran mucho en esa época. Y el Indio Solari era un adelantado hasta en eso, porque él estaba convencido que tanto la primera división como los chicos elegidos por nosotros, muy jovencitos, 17, 18 años, y con la reserva practicaran juntos en el mismo horario, en los mismos campos de juego, para que no solamente preparara al primer equipo de Independiente, sino también que el joven jugador de la reserva, de la cuarta, de la quinta, bueno, tengan la posibilidad de estar muy tempranamente cerca de sus ídolos, que eran los jugadores de la primera división de Independiente. Es el Bocha, Justi, Clausen, Villaverde. Bueno, ¿para qué voy a nombrar tantos fenómenos si ustedes ya lo conocen? Pero la verdad que fueron 3 años de gloria, como siempre digo yo, porque en 3 años de trabajo, prácticamente 3 años, salimos campeón de primera división, salimos subcampeón de primera división, subcampeón de Supercopa porque perdimos a los penales, el penal que atajó Navarro Montoya Artime, y salimos campeón de reserva. Entonces, para mí fueron 3 años que realmente no lo voy a olvidar nunca, y bueno, y me extrañó, la verdad que lo quiero decir, ya que estamos hablando con gente de Independiente, me quedó siempre esa sensación de poder volver a Independiente y poder seguir mejorando como mejoramos en los entrenamientos, porque nosotros siempre le dábamos mucha importancia al estilo de entrenar, que era estar siempre en la pelota como principal protagonista del trabajo. Y bueno, todas esas cosas creo que nos dieron resultado tanto en Independiente como en otros muchos países que estuvimos trabajando. Emiliano. Sí, bueno, justamente me quedo con esto último que dijiste sobre esa deuda de haber vuelto a Independiente, y quizás también suena a una partida temprana, ¿no? Más allá de que hoy 3 años es casi impensable en un cuerpo técnico, pero quizás el haber perdido esa final de Supercopa precipitó la salida, no lo sé. ¿Por qué crees que no se dio esa vuelta que vos estás diciendo que te quedó como un gusto que te falta? Bueno, como te dije, ya a esta altura de mi vida tengo que ser un poco franco en las contestaciones, no un poco, tengo que ser franco, mejor dicho, y siempre lo pensé eso, lo pensé, y yo creo que en Independiente, creo que nos metimos en todo el cuerpo técnico, no solamente a conformar un equipo de primera división, de división reserva, preparando a esos chicos para el futuro de Independiente, donde estaban Garnero, estaba Ubaldi, estaba Sornomac, estaba Acebey, estaba Villarreal, Lenguita, bueno, me estoy olvidando de muchos más, sino que creo que Solari junto con nosotros nos pedía el máximo control de todas las cosas que sucedían en Independiente, que no viene al caso, pero espero que me entiendan. Creo que estábamos en todos los lugares que correspondía al fútbol de Independiente. Y eso tal vez molestó esa forma de trabajar, de ordenar un club futbolísticamente hablando, de ordenar un club de la mejor manera posible, y tal vez nos hicimos de una fama que éramos demasiado estrictos en ciertas cosas que teníamos que hacer.
Y volviendo a ese campeonato que bueno, que lo gana tan bien Independiente, por momentos hasta estuvo en duda la continuidad, ¿no? Del Indio Solari, bueno, del cuerpo técnico. Eso fue al fin de la primera rueda. ¿Cómo lo vivieron desde adentro? ¿Me estás hablando del primer semestre? Del 88, ¿no? Fue en el 88 cuando hubo dudas, cuando la gente los cuestionaba, cuando parecía que Bueno, la gente, Pedro salió a bancarlo, ¿no? La gente de Independiente ya sabemos que es de paladar negro y siempre quiere que su equipo sea campeón. A ver, a mí me parece muy bueno que el hincha sea así. Ahora, no se va a dar nunca en ningún equipo del mundo que todos los torneos sean ganados por el mismo equipo. Yo estoy totalmente convencido de que se hizo una gran campaña, se fue de menor a mayor y en todos los aspectos, en organización, en calidad de entrenamiento, con una comisión directiva que nos acompañó a muerte en todos los sentidos, don Pedro, Calisti, bueno, tanta gente que estaban allí, y confiaron en Solari, confiaron en su cuerpo técnico porque te voy a contar una anécdota. Estaba tan contento don Pedro que una vez con la reserva, cuando teníamos que hacer la pretemporada, nosotros nos fuimos ahí en la provincia de Buenos Aires, a un hotel que ahora no recuerdo cómo se llamaba, y la primera se fue a Córdoba a hacer la pretemporada. Era pleno invierno y nosotros ya habíamos pasado más de un año en el club y nos fuimos a ese hotel y bueno, un día nos levantábamos 7 de la mañana para ir a entrenar, estoy hablando de la división reserva, y vimos cuando salimos a trotar unas luces que venían por la ruta y nos preguntábamos quién vendrá al hotel a esperar y con esta neblina. Bueno, nos encontramos con la grata sorpresa de que era don Pedro que venía a preguntarnos si estaba todo bien y si necesitábamos algo. A una división reserva te estoy hablando. Entonces, cuando nosotros notamos eso, bueno, los muchachos, los jóvenes futbolistas, fue un ejemplo tremendo para ellos que el presidente del club hiciera ese viaje hasta ese lugar para saber si estábamos bien o estábamos mal. Bueno, como esa anécdota, parecieron muchísimas más. Había una confianza entre directivos y jugadores y cuerpo técnico, excepto algún tipo de excepciones de algún jugador que bueno, en su momento tuvo que irse del club por decisión de Solari. Bueno, que llevamos al club en 3 años, como dije anteriormente, para mí, en mi carrera como entrenador, de los mejores que me ha sucedido en esta profesión. Y de ese paso por el club, de ese recuerdo, de ese campeonato obtenido tanto de la primera como la reserva, ¿hubo algún jugador, bueno, sacando a Bocini quizás, ¿no? ¿Hubo algún jugador que te haya sorprendido, alguno que haya dado el máximo, alguno que vos hayas dicho, bueno, este va a ser más difícil ponerlo a entrenar, pero al final terminó rindiendo y sorprendiéndote a vos y al público, a los hinchas? Bueno, cuando apenas llegamos nosotros, fuimos a una pretemporada ahí cerca de Mar del Plata y todavía estaba Villaverde. Hicimos el primer semestre que... hicimos el primer semestre y después nos tocó hacer la pretemporada para el otro campeonato y yo estaba realmente muy atraído por la forma de jugar, por la dedicación. Ya era grande el jugador, ahora le voy a decir quién es, pero la agresividad en el buen sentido de la palabra, y un jugador como Villaverde. Para mí fue de los jugadores que vi ya grandes, uno de los que mejor he visto junto con
Iván Hurtado, un ecuatoriano de Emelec, de los mejores marcadores centrales que yo he visto. Y después, bueno, del Bocha ni hablar porque daba una sensación tremenda de categoría en cualquier cosa que él participaba, había que llevarlo bien al Bocha, como todos sabemos, pero después, cuando terminó esos 6 meses y se fue Marangoni a Boca y llegó Bianco y todos reprochaban la llegada de Bianco, de Rellardo, se fueron como 14 jugadores y vinieron 7, 8 en el año que fuimos campeones. Y ahí se vieron la calidad del Gringo Justi, Alfaro Moreno, bueno, todos jugadores. Lo de Clausen, tremendo. Otro jugador que me enloqueció como jugador, la agresividad para pasar al ataque, en marcar, lo buena persona que es, y bueno, muchos muchachos de la reserva, a Guerrero, a Villarreal, Lenguita, Ubaldi, no me quiero olvidar de nadie. Mira, estoy en una oficina que tengo todos los cuadros de los campeonatos de primera reserva y me emociona un poco estar hablando de todo esto. Sí, vos guardás un montón de recuerdos y de imágenes, ¿no? Que cada tanto compartís también en tus redes sociales y se nota que realmente sentís y todavía te mueve el paso por Independiente. ¿Pudiste volver a la cancha? ¿Fuiste a verlo nuevamente? ¿Te pasa algo cuando vas a la cancha? Bueno, ya no es la misma. Sí. En la que ustedes He ido a la cancha, fui varias veces, le tengo que ayudar a mi hija que se hizo hincha de Independiente, así que he estado por allí. Bueno, no, la gente ya estamos de una manera distinta corporalmente. Bueno, no, me siento bien, yo estoy bien, pero ya estamos un poco más grandes, entonces para uno pasa desapercibido, pero hay una emoción tremenda. Y bueno, y estamos atentos todos los partidos del Rojo, los veo, estoy al tanto de las cosas que suceden, y hay cosas que me sorprenden, hay cosas que no me gustan. Lo que yo siempre, igual lo que me enseñó el Indio Solari, es apostar al proyecto. La palabra proyecto para el fútbol, para el mundo futbolístico, es mentira porque no existen los proyectos, según muchos entrenadores, dirigentes y propios jugadores. Pero a mí las veces que me fue bien como Independiente, como Emelec, Barcelona, el América de México, en Perú, con la U de Perú, fue cuando se conformó un buen grupo y había una idea a dónde apuntar y bancársela si las primeras cosas que sucedían no eran favorables. Entonces, nosotros siempre fuimos gente de proyecto. Cuando nos dieron tiempo, siempre sacamos equipos campeones. Siempre. El Indio Solari, después yo me aparté, después que de Independiente nos fuimos al Tenerife de España, sacamos a un grupo, a un equipo que peleaba los últimos puestos para descender, lo metimos ahí en mitad de la tabla. Bueno, el América de México, la selección de Arabia Saudita en el Mundial del 94, todas experiencias que cuando dieron un poquito de tiempo, la verdad que los resultados aparecieron, y eso es lo que uno quiere aportar para el fútbol en general, para los directivos. El día que digan, bueno, contrato a un entrenador, lo contrato por un año, el año se lo prometo, pase lo que pase, si se va el entrenador me voy yo. Es lo que dijo don Pedro Iso un día que las cosas iban mal en el primer semestre y la gente de Independiente estaba afuera de ahí de los vestuarios, gritando en contra de nosotros y todo lo demás, y salió don Pedro Iso y le dijo, si se va el cuerpo técnico me voy yo también. Bueno, esas son las ideas, los proyectos que valen, los que dan resultados, los que dejan una historia, y historia buena, por supuesto, y de esa manera me voy a manejar
por el resto de mis días como entrenador de fútbol. Y hoy, más allá de lo que le sucede a Independiente, ¿no? De que pareciera que hay mucho nervio y mucha tensión, ¿eso lo vivís también en otros clubes? Como que no hay paciencia para sostener un proyecto, ¿no? Pareciera que en el fútbol argentino, salvo el caso Gallardo, quizás, y por ahí algún tramo de lo que fue Holland en Independiente, ¿no hay tiempo para un proyecto? No hay tiempo. En Argentina no hay tiempo. Hay que llegar y yo creo que lo mejor de todo hay que decirle la verdad a la gente. Hay que anticiparlo a las dos cosas, al fracaso y al éxito. Entonces, de esa manera, bueno, uno las cosas las dice antes, pero también yo creo que muchos clubes hay tanta presión con respecto al grupo de jugadores, porque las cosas no salen bien el primer partido, el segundo, y empieza un nerviosismo que es muy agresivo para el jugador y no los deja llegar al nivel que ellos están preparados para hacer en el campo de juego. ¿Me están escuchando? Sí, claro. Y entonces te hago una pregunta hay también. Mucha presión, Sí. hay muchísima presión, pero bueno, hay que tener la suficiente espalda como para primero del cuerpo técnico hacia los propios jugadores. Si el jugador cree que el técnico sabe poco de esto, las cosas no van a andar. Si el jugador ve que el cuerpo técnico sabe lo que quiere, sabe lo que entrena, y está totalmente convencido y convence al jugador, es decir, eso cambia totalmente lo que pueda llegar a suceder. Y bueno, en ese caso, en mi caso, yo fui en Independiente el segundo entrenador, detrás de un entrenador que para mí todavía habla de fútbol como si fuera entrenador de los mejores que tuvo este país. La enseñanza que yo he tenido al lado de él, cuando estuve los 7, 8 años trabajando al lado de él, realmente me sirvieron de mucho y soy un eterno agradecido para el Indio Solari. Sí, y te volvía sobre lo que vos habías comentado sobre la cierta impaciencia, ¿no? Y que algunos jugadores viven ese nerviosismo. ¿No te pasa o no te parece también que hoy por ahí un pibe que juega 10, 12 partidos bien en primera división ya sueña y piensa en el equipo europeo, en salvarse, en el dinero? Sí, Cuando claro. vos estabas, por ejemplo, con el Indio, estaban dirigiendo, por ejemplo, a un Bocchini, que ya había ganado todo y que había vivido toda una vida en el mismo club. Ese cambio de Bueno, época también te parece lo del Boche que es un caso marca. muy especial, pero todavía en esa época te digo que si bien se le pasa por la cabeza a cualquier jugador de andar bien y pasar a un fútbol donde se gana mucho más dinero, como el caso europeo, y bueno, pero no sucedía como sucede ahora es tremendo todo, ¿no? El otro día debutó un chico de 14 años y la verdad que no estuve de acuerdo para nada, que me disculpe el entrenador, pero a mí también me tocó hacer debutar a un chico de 15 años cuando estaba en el Barcelona de Ecuador, y llevamos a Independiente para el primer partido amistoso para presentar el equipo. Yo lo puse con 15 años, tenía casi 15 años, y lo puse, pero lo puse con una intención, no para dejarlo en primera división, sino para hacerle entender a los directivos que el trabajo de cualquier club en el fútbol argentino principalmente, pasa por sus divisiones menores, que hay que darle importancia a las divisiones menores y hacerle notar que llegan jugadores de abajo a esa primera división. También lo hice debutar, pero después no siguió jugando por un año y medio después, 2 años, ya empezó a estar en el banco de suplente, porque era el momento justo, lo llevamos de a poco, ver cuál era el partido justo que juegue, y no hacer publicidad con la
con la presencia de un chico de 14 años. Se hace pensando en un proyecto de divisiones menores, apostando a las divisiones menores y sostenerlas a las divisiones menores. Entonces, suceden esas cosas en Argentina. Y Newell's, por ejemplo, era un ejemplo, ¿no? de lo que era el trabajo en inferiores. En esa época Independiente también lo fue. ¿Quién sería hoy un equipo que trabaje bien en inferiores? O si estás al tanto de cómo están trabajando las inferiores de Independiente también. Sí, estoy al tanto porque pregunto, hablo con muchachos, veo, he ido a ver algunos entrenamientos. He ido a ver, todavía ya de grande, he ido a ver entrenamientos de Europa. Nosotros acá todavía en Renato Cesarini nosotros fuimos los iniciadores con Solari, por supuesto a la cabeza, de todo el trabajo de tenencia de balones del fútbol argentino. Todo el tema de la media luna, de llegar de un lateral al otro lateral, que juegue con los arqueros, que el arquero, todas esas cosas nosotros las empezamos en el año 84 en Newell's Old Boys. Y después nosotros tenemos un club como Renato Cesarini, con chicos desde el baby fútbol hasta la primera división, que ya son chicos 18, 19, 20 años. Y bueno, estamos ahí todos los días entrenando, buscando siempre un mejor entrenamiento, darle la máxima importancia a la pelota como partícipe fundamental de un entrenamiento. Entonces todas esas cosas, y buscando tácticas y movimientos y cosas nuevas, eso nos da la tranquilidad de llegar a un club profesional, es decir, a trabajar muy seguro de lo que hacemos porque ya lo hemos probado, ¿no? Y ahora esto que está pasando ahora de la tenencia de balón, muchos pases hacia atrás, buscando salir por el otro lado y todo eso, va a seguir, pero el fútbol va a cambiar. Dentro de unos 5 años más, estas cosas se van a ver cada vez menos y va a pasar por otro tipo de cosas. Se va a apostar al jugador netamente ágil, dinámico, creativo, jugadores que no me sale la palabra, que piensan en un sistema donde la pelota detenida pasa a ser una parte fundamental del fútbol, porque el 35% de los goles en el mundo son de pelota detenida, la elasticidad de un jugador, de defensores muy ágiles, de mediocampistas. El equipo se tiene que preparar con jugadores demasiado técnicos, creativos, que le den esa posibilidad de engañar con en los movimientos, a engañar al rival, porque ahora también los equipos se preparan para atacar, pero se preparan con los 10 para defender. Y entonces, todo el tema ese de la creatividad, no va a haber plata con qué pagarla para tener un jugador óptimo para una primera división y que dé gusto verlo jugar. Es el fútbol que se va a venir cada vez más rápido. Y bueno. Bien, Salvador, tuve acá unos inconvenientes eléctricos. Te agradecemos muchísimo. Tenemos que ir a una pausa de la radio y seguimos continuando hablando permanentemente en pro y en beneficio de Independiente. Muchas gracias a todos tus palabras. Abrazo. Y a todos los amigos que te acompañan. Muchas gracias. Abrazo. Chao. Hasta pronto. Bien. Vamos a ver si podemos... Bien, era Salvador Toto Capitano, ayudante de campo de Jorge el Indio Solari, campeón del torneo 88-89, del que se han cumplido el 25 de mayo 35 años. Ya marcó la final.